Comencemos por señalar que la poesía o el arte de la palabra, como la llamó Gadamer, ha sido estudiada por numerosos filósofos quienes han intentado dar cuenta de este encuentro entre la filosofía y la poesía. Pero también se ha estudiado la relación entre la conciencia y la poesía. Recordemos, por ejemplo, el trabajo de Derrida sobre Paul Celan, en el que presenta interrogantes sobre la singularidad, la experiencia temporal o el acontecimiento. O el estudio de María Zambrano, Filosofía y Poesía, en el que nos dice: si algo ha ganado al poeta a través de los siglos es esta lucidez, esta conciencia despierta, cada vez más despierta y lúcida. En estas palabras nos proponemos hablar de la relación entre la conciencia y la poesía en la obra de Rafael Cadenas. Nos parece que este autor presenta en sus textos una recurrente preocupación por la conciencia. Ahora bien, antes de empezar, es necesario aclarar de qué hablamos cuando decimos conciencia. Para la filosofía existen muchas formas de entenderla. Puede ser facultad moral, ser responsable, sentido social, estado de vigilia, percatarse. Bergson nos habla de ella como la luz inmanente a la zona de acciones posibles. Esto nos lleva a pensar en una conciencia fenoménica, que es la que nos interesa. Va a implicar la cualidad de la experiencia subjetiva y que está de forma simultánea en nosotros. Puede entenderse como una singularidad y como toda singularidad se manifiesta mediante una serie de características básicas, siendo la principal la intencionalidad. También podemos pensarla desde la reflexión, pero considerando que la conciencia no es la capacidad de reflexionar o la reflexión misma. Agreguemos a esto que nos permite representarnos el mundo que nos rodea, sin descuidar una pluralidad de estados mentales como la memoria, las sensaciones, los sentimientos o la percepción, la de nosotros mismos, autoconciencia, o la de las experiencias. Es una totalidad. Creo que podemos sintetizar todo esto como García Vaca nos decía sobre la filosofía. Él decía que la filosofía era estar despierto dos veces. En este caso, la conciencia es estar despierto aquí y ahora, pero sin perder de vista nuestro pasado y nuestro futuro. La poesía surge en la conciencia como cualidad de la experiencia. Decimos que un poema es una composición literaria en verso o prosa que expresa un sentimiento estético por medio del lenguaje. Ahora bien, al leer un poema, nosotros experimentamos la poesía. Es decir, que estamos hablando de lo que sobrepasa el acto de la cognición de entender esta composición para ir a la percepción que surge a partir del encuentro de dos singularidades: la conciencia del lector que se enfrenta al poema y la conciencia del poeta que se vierte en el poema. Rafael Cadenas señaló en una entrevista que la poesía solo se sabe en el encuentro. Me parece importante que comencemos por lo que produce este encuentro, y es un hecho muy simple: leer y escribir como cualidad de la experiencia. El acto de leer exige atención, pero no solo eso, también exige, para hacer una buena lectura, que hagamos una experiencia de ese acto más allá de lo cognitivo. Lo leído despierta en nosotros estados y fenómenos mentales como la emoción. Nos sentimos tristes, alegres o aburridos. Imaginamos lo que nos describen, entendemos, pensamos, fantaseamos sobre lo leído y sobre todo lo incorporamos a nuestra vida. De la misma forma, el poeta debe esforzarse por estar aquí y ahora, y por tanto incorpora a su vez todos estos estados y fenómenos que hemos mencionado. Pero además hablamos de un acto creativo inevitablemente enlazado al pasado, incluso a uno muy inmediato. El poeta, el que escribe, los experimenta y los transforma en algo que no existe, pero que inevitablemente existirá: el poema. Aun cuando escriba una obra basada en un hecho histórico, del que va a tomar elementos de un pasado común, está creando, y esa creación es desde sí.
pero a su vez en ese acto está creando su propia conciencia al experimentarlo. Así que es una actividad ontopoética. El hecho poético estimula el ser despierto a la creación en todos sus aspectos, porque hay una intencionalidad en el acto creador. Enfrentarse al poema es enfrentarse al entendimiento de sí, es hacerlo vivencia. Además, es inevitable que el poeta manifieste las cualidades de su experiencia en la creación. El hecho poético es una manifestación que se hace borrosa en la frontera entre el mundo interior y el mundo exterior. Podemos decir que Rafael Cadena ha demostrado a lo largo de sus ensayos que comparte la idea de García Vaca y de María Zambrano. Es necesario estar lúcido, estar despierto. Ahora bien, las nociones de conciencia que esgrime el poeta están apegadas a las que hemos mencionado. Sin embargo, podemos profundizar un poco más, puesto que estas nociones, como percibirse a sí mismo, tienen un recorrido particular. Y ese camino es el del lenguaje. Cadena nos dice que no hay conciencia sin lenguaje. Hay una experimentación que revela, por tanto, un punto de partida al autodescubrimiento. Cómo se experimenta a sí mismo el poeta desde y en el lenguaje. De ese autodescubrimiento se evidencia el uso del yo en sus escritos. Yo viajo a los espacios transparentes, dice en un poema, o en Cuadernos del Destierro. Yo pertenecía a un pueblo de grandes comedores de serpientes, sensuales, vehementes, silenciosos y aptos para enloquecer de amor. Pero mi raza era de distinto linaje. El yo creador, en este último caso, se despierta en el reconocimiento de sí mismo, pero a partir de su conexión con los demás. No es un yo solitario, sino que para crearse necesita descubrirse como otredad. Ese autodescubrimiento también puede surgir como una confusión y no se centra únicamente en el pronombre. Ya no sé quién soy, si digo mi nombre, ignoro qué designa ese sonido, dice en otro poema. La conciencia en cadenas no es una luminosidad perfecta, al contrario, es una luz en medio de la oscuridad. Necesita perderse para encontrarse. Pero nuevamente la pérdida es desde el lenguaje, el extravío del reconocimiento de su nombre y de su comprensión. Yo no era el mismo, reiterados fracasos me habían errado en la frente, olvidé el idioma. Por supuesto, como todo proceso de autoconciencia, en el caso del poeta también hay frustración, espanto, como lo vemos en poemas como rutina, derrota o fracaso, o incluso a una insatisfacción divisoria como en falsas maniobras. Hace algún tiempo solía dividirme en innumerables personas. Aún así, todo está dominado por la casa del lenguaje. Soy apenas un hombre que trata de respirar por los poros del lenguaje. El yo creador no es solo una cosa mental, sino que está enlazado también a la experiencia de su cuerpo, a la corporeidad, tanto la de los otros como la de sí mismo. Su conciencia del cuerpo del otro con frecuencia es el del amante, una corporeidad gozosa. Un cuerpo que es sentido y que a veces duele porque está ausente, que puede ser escuchado y que por ser del otro sobrepasa el lenguaje, ya que la experimentación es desde los sentidos. Por su parte, el cuerpo del poeta es otra cosa. Se va creando al ser experimentado desde la duda. Nunca estuve seguro de mi cuerpo, nunca pude precisar si tenía una historia. Y también desde el placer, por eso danza o se frota o es algo que se arrastra. También hay inseguridad, peso y obligación. Soy cuerpo, me llamo tensión, debilidad, silencio, piel, nervio, olor. La conciencia de su corporeidad es porque es sentida, porque puede ser experimentada. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿puede el poema revelarnos los estados de conciencia del poeta? ¿Puede un poema ser la representación de un estado mental consciente? Vamos a suponer que es así.
Entonces estamos ante un dato observable de la conciencia de otro, ante la representación de fenómenos y estados interiores y o exteriores subjetivos y que son experimentados como un todo, aunque abarquen aspectos como lo afectivo, lo conceptual o incluso lo cognitivo. Los poemas suelen ser evidencia de un estado mental, pero no es nuestra intención limitarnos a los aspectos funcionales o psicológicos. Lo que queremos es poner un punto de partida para ir más allá, para pensar el poema como parte de esa experiencia subjetiva que es la creación del ser. Es evidente que no podemos abordar todo eso aquí, pero podemos comenzar por determinar los estados mentales que se reúnen en el poema. Comencemos por la memoria, por esta capacidad de la que parece sentir fascinación el autor de Memorial. En su libro Una isla encontramos el poema Recuerdo el amanecer cuando muy lentamente las cosas regresaban. El poeta es el que recuerda, pero es sobre todo el que se empapa en la memoria de la memoria. Recordar no es algo instantáneo, sino que el recuerdo se toma su tiempo para regresar a una cotidianidad que amerita ser revivida. Recordar exige el esfuerzo de volver a la experiencia para reexperimentarla. También encontramos otros estados de la conciencia, como sensaciones visuales que se transforman en interpretaciones y representaciones. El puerto, su débil luz que nos reunía separándonos. Imágenes mentales como el amanecer cayendo sobre ti, sobre mí. O sensaciones olfativas, dejándote su fragancia, y auditivas, tu voz adormilada. Todos estos estados que hemos mencionado son cualidades de la experiencia. Digamos que escucha la voz, pero que le parezca adormilada es parte de la subjetividad. Además, imaginado o no, son vivencias del individuo Rafael Cadenas que han pasado por su conciencia y que han dejado una impresión en su vida que se ha extendido hasta nosotros, los lectores. Esto nos lleva también a hablar sobre el lector, porque un poema es el encuentro de dos conciencias. Podemos hablar de un yo creador del lector. Ciertamente, el lector no experimenta el poema como el escritor, ni siquiera lo experimenta como otros lectores. La conciencia de cada lector particular se desplaza de manera diferente por el poema. Esto no quiere decir que no exista una objetividad en el poema. El asunto es que un lector particular no se representa ese recuerdo del amanecer como lo hace otro lector, y mucho menos como lo hizo Rafael Cadenas. No obstante, sí experimenta en la lectura una percepción real e íntima de algo y de lo que se hace partícipe junto al autor y a otros lectores. Un poema es una cosa a la que intencionalmente se dirige nuestra conciencia. La intencionalidad implica la dirección hacia un objeto, pero no se refiere al sentido, sino a lo que incluye el objeto en sí mismo. Pensamos en la intencionalidad del objeto al que llamamos poema, nos referimos a lo que el poema contiene en su interior, no lo que nos dice, sino la forma en la que nosotros experimentamos eso que nos dice. A eso solemos llamarlo poesía. Es decir, cuando la conciencia se pone frente a un poema y lo aprehende, el lector no descubre una propiedad del poema, sino que crea la poesía mediante su conciencia del lenguaje. ¿Estaríamos entonces ante el yo creador del lector? Finalmente, ¿cuál es la relación entre la conciencia y la poesía de Rafael Cadenas? Creo que hemos podido apenas aproximarnos, pero es evidente que resta mucho por examinar de esta relación, como las dimensiones de tiempo y espacio, y la articulación entre la experiencia vital del autor con el poema, lo que nos lleva a preguntarnos por la posibilidad de conservar e interrogar esa conciencia poetizada a través del poema. Muchas gracias.